¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendiciones, saludos allá en casita. Yo estoy muy emocionado de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Estoy desesperado, así de que, ¿tú estás listo? Espero que sí. ¿Ya tienes ahí tu libreta y tu pluma a la mano? Espero que sí, porque yo estoy que me muero por compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Venga, levanta tu mano derecha al cielo conmigo y diga, estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestra serie Gloria y Desgracia, y hoy toca el turno para escudriñar el capítulo 17. Pero ojo, este capítulo 17 del primer libro a los Reyes lo vamos a romper en dos partes, ya que hay dos historias diferentes y no me gustaría perderme de tantas riquezas que encontré en este capítulo 17. El día de hoy vamos a limitarnos solamente a los primeros 6 versículos. Podríamos decir los primeros 7 versículos, pero el 7 ya va más de la mano, va más pegado al mensaje de la próxima semana. En estos primeros 6 versículos vamos a encontrar algo maravilloso, pero antes tengo que llevarte en el contexto de las cosas. Y mire, déjeme introducirme de la siguiente manera. En esta parte de la historia nos encontramos ante un momento lamentable para Israel y los reyes de Israel, ya que llega al trono, asciende al trono uno de los reyes más malvados que Israel tuvo, llamado Acab. ¿Lo recuerdan? Ahorita les voy a dar un poquito más de norte sobre él. Y por si fuera poco, ahí les va, por si fuera poco se casa con una mujer considerada de las más idólatras, crueles, hechiceras e infames que la Biblia registra. Disculpe, sé que son muchos adjetivos negativos, pero incluso me quedé corto. Otros historiadores nos dan muchas más referencias de esta mujer llamada Jezabel. Ahora, cabe mencionar y resaltar que en la Biblia encontramos muchísimas mujeres que fueron de inspiración, de impacto y de bendición, pero no en este caso, no en el caso de Jezabel. Mire, tan malvado y peligroso fue este matrimonio que un escritor se atrevió a titularlo como matrimonio del infierno. Y no lo estamos refiriendo hacia alguien allá en casita dice, pensamos que ese título era nuestro. No, se refiere a Acab y Jezabel. Así de que el tema que quiero compartir el día de hoy contigo lo he titulado la bendición, escuche, la bendición del aislamiento. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué esta predicación? Porque mi deseo, mi propósito, mi objetivo es cambiar ese chip que el encierro, que el aislamiento ha provocado en muchos, de me está matando, me está enfermando. Muchas veces vemos el encierro, el aislamiento como algo negativo. Sin en cambio, podemos encontrar algo maravilloso, una tremenda bendición en medio del aislamiento. Como bien te decía al iniciar el mensaje, necesito llevarte al contexto de las cosas. Recordará junto conmigo que la semana pasada vimos una línea cronológica en donde podíamos descubrir la vida de 8 reyes. Después de Jeroboam, después de Roboam y Salomón, ¿lo recuerdan? Vimos la vida de 8 reyes. De 8 solamente uno se comportó conforme al corazón de Dios y fue Asa. Asa, quien gobernó por 41 años. Miren, en el reinado llevaba Asa 38 años ya reinando cuando asciende al trono Acab, este rey malvado. Déjeme decirle y mencionarle rápidamente quién fue Acab y Jezabel para que podamos comprender el mensaje de hoy. Y en los últimos versículos del capítulo anterior, el 16, en primer libro a los Reyes, nos dice que Acab fue hijo de Omri. ¿Lo recuerdan a ese rey? Casi no mencionamos nada. Pero según historiadores, dicen que Omri fue un rey bastante exitoso. Llevó a Israel a una posición económica elevada y estable. Entonces, en ese aspecto es muy reconocido. Pero en cuanto al área espiritual, fue muy malo. ¿Lo recuerdan? Omri se comportó peor que sus antepasados. Y bueno, Omri tiene un hijo llamado Acab, quien asciende al trono y gobierna por 22 años este personaje. Y dice ahí que el 29, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Escuche con atención, textualmente dice, más que todos los que reinaron en aquel entonces.
más que todos sus antepasados. Qué fuerte, ¿no? Y el verso 31, mire, dice que le fue ligera cosa. Estoy leyendo el capítulo 16, recuerde los últimos versículos. El verso 31 dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal. Acab sirvió y adoró a Baal. Déjeme darle cierta información en este versículo. ¿Por qué dice ahí que le fue ligera cosa andar ante los pecados de Jeroboam? Recuerde que Jeroboam levantó 2 becerros de oro para ser adorados. Pero note lo siguiente, lo que hizo Jeroboam, él tenía una buena intención, adorar a Jehová, pero a su manera. Él dijo, a través de estos ídolos voy a llevarlos a adorar a Jehová. No sé si me está entendiendo. O sea, Jeroboam tenía como propósito primordial adorar a Jehová, pero de una manera, de una forma equivocada. En el caso de Acab, por eso dice, le fue ligera cosa. Lo que hace Acab, influenciado por su esposa, legalizaron la adoración a los dioses. O sea, Jeroboam decía, si alguien quiere adorar a Jehová, está bien. Si alguien quiere adorar a estos ídolos, está bien. Pero en este punto de la historia, Acab legaliza. Y eso lo podemos encontrar en Miqueas capítulo 6, verso 6, junto con su padre Omri. Legalizan la adoración a los ídolos. Esto ya de plano sobrepasó la maldad de todos los reyes anteriores. Legalizar la adoración, la idolatría, ya fue el colmo. Y dice que esto provocó a ira al Señor. Ahora mire, como bien lo mencionaba, no solamente es como legalizó la adoración, él mismo se convirtió en un idólatra y amó a Baal o los Baales. Miren lo que dice el verso 32, que por si fuera poco, erguió un altar a Baal. Y no solamente fue un altar, fue un templo a Baal en la capital de Jerusalén, que aquel entonces era Samaria. O sea, lo que hace Acab, dice, vamos a erradicar, escuche, vamos a erradicar por completo el consejo, la palabra de Jehová, que en Israel no haya memoria de Jehová. Para ello vamos a levantar, a instituir una nueva religión, y para eso erguieron un templo a Baal. Y también dice que hizo una imagen de acera, ¿lo recuerdan? Asa, el rey conforme al corazón de Dios, que llegó y quitó a su abuela, siendo la reina madre de esta imagen de acera. Y entonces lo que hace ahora Acab, la vuelve a levantar. La imagen que ya habían también quitado en el reino de Judá, lo que hace Acab es levantarla nuevamente. Por ello provocó a ira al Señor. Además, verso 34, te estoy poniendo los cimientos del mensaje. Verso 34, dice que Acab reedifica Jericó. Ahora, cuando uno lee ese versículo, uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver que haya reedificado una ciudad? Bueno, era una ciudad que Josué en su tiempo, en su momento, consideró, calificó como maldita. En pocas palabras, Josué maldijo esa tierra. Usted lo puede encontrar en su libro, Josué capítulo 6, versos 26 y 27. Textualmente, Josué dijo, cualquiera que reedifique esta ciudad, lo hará al costo de la sangre de su primogénito y de su hijo menor. En el verso 34 del capítulo 16 del primer libro de los Reyes, nos damos cuenta cómo Acab envía a uno de sus siervos para reedificar esta ciudad, y el hijo, el primogénito de este siervo, y el hijo menor mueren. En pocas palabras, yo creo que hubiera sido un llamado de atención para Acab, decir, hey, estamos hablando ante un Dios que es verdadero, que cumple sus promesas a pesar de que ha pasado mucho tiempo, pero Acab lo ignoró. Venga, ya te puse en contexto. Vamos a ver el escenario en el que se encontraba Israel antes de que apareciera en escena Elías. Recuerda que hace tiempo yo le decía que cuando Satanás envía lo peor del infierno, Dios enviará lo mejor del cielo. Cuando viene el rey más malvado en Israel, Dios va a enviar el mejor, uno de los mejores profetas que Israel tuvo. No sé si ha notado conmigo este aprendizaje, pero para cada rey que Dios instituía, levantaba un profeta. ¿Recuerdan cuando el rey David fue confrontado por el profeta Natán?
¿Recuerdan cuando Jeroboam fue confrontado por el profeta Ahías? ¿Recuerdan cuando Baasa fue confrontado por el profeta Jehú? Hoy Dios levanta a Elías para confrontar a Acab, el rey Acab. Y mire, era lamentable, de verdad, Israel. Había una crisis, escuche, una crisis espiritual. A pesar de que Israel en aquel entonces era muy productiva por las alianzas que tenían, por malos manejos, de verdad, por tanta corrupción. Y yo sé que estará pensando, ¿estará describiendo México? Pero la crisis espiritual que había en aquel entonces era crítica, ya que esta mujer Jezabel se había dedicado a matar a los profetas de Dios. Y como bien lo mencioné antes, legalizar la idolatría. En pocas palabras, si alguien no quería adorar a estos dioses, podía ir preso. Si alguien no quería hacer sacrificios a estos dioses o a este dios Baal, podían matarlo. Así de sencillo. Y miren nada más, encontré una riqueza del profeta Amós, precisamente uno de sus libros con su nombre, Amós capítulo 2, versículos 6 y 7, solamente 2 versículos que todo el libro de Amós hace referencia, escuche, a la condición en que se encontraba Israel, de justicia, de salud, pero principalmente espiritual. Y Amós, este profeta, textualmente dice que en aquel entonces vendían al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. O sea, no había sensibilidad en aquel entonces. No había nada de estima. Miles de israelitas se habían alejado, le habían dado la espalda a Dios para seguir a estos dioses. Mire, ¿no cree que antes de la pandemia nuestra situación actual era muy similar a la que acabo de narrarte? Muchos de nosotros, si somos brutalmente honestos, estábamos bastante dedicados o desenfocados hacia nuestros dioses. Y cuando digo dioses me refiero al trabajo, al dinero, el carro, el celular, la televisión, los placeres. En pocas palabras, mi amigo, no teniendo como prioridad a Dios. En el aspecto social, político, religioso, de la misma forma, era muy similar al que estamos viviendo, al tipo de gobierno que estamos viviendo hoy, no solo en México, en el mundo. Antes de la pandemia, recordará conmigo, que buscaban insistente y violentamente, escuche, legalizar muchas ideologías. Que ojo, algunas ya fueron aprobadas y otras no van a desistir hasta legalizarlas. De verdad, lo que diré a continuación es muy fuerte, pero en algunos lugares están luchando por legalizar la pedofilia, el incesto. Y lamento decirle que van a lograrlo. Ahora, ¿estoy hablando de manera pesimista? No, sino de una manera consciente y enfocada en la Escritura. De verdad, cuando venga el anticristo, va a instituir todas estas perversidades, las va a legalizar. Aquello que repudiamos y que ahora rechazamos y seguiremos haciéndolo, o sea, lo van a legalizar. ¿No cree que esto nos pone en un escenario difícil, triste? Por supuesto. Pero aquí entramos. Y en los siguientes minutitos voy a expresarte lo que Dios puso en mi corazón para ti, en medio de este aislamiento. Capítulo 17, primeros versículos. ¿Ya está ahí? Aquí entra en escena Elías, que por cierto en el versículo 1 no nos da más información de él, solamente la región de donde viene. Investigando un poco, era una región bastante escondida, además de humilde. Y no se sabe más de Elías, no se sabe de sus antepasados, no se sabe de él, en qué escuela estudió, cómo Dios lo llamó. Pero si algo tengo bien en claro, y lo aprendí del pastor Daniel, es Dios nunca va a llamar a un flojo. Dios nunca va a llamar a alguien que se está rascando la panza debajo de un árbol. Si Dios llamó a Elías, es porque creo que Elías fue un hombre dedicado a Dios. Y lo vamos a ver más adelante, capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Era un hombre dedicado a Dios, que amaba completamente a Dios. Y aquí hace su presentación.
entra en escena Elías y va delante del rey, el rey Acab. Mire, Acab se dejó seducir por su esposa. Ya lo vimos, hizo lo malo peor que los reyes anteriores. Y su esposa lo sedujo a levantar un templo, cultos, rituales a Baal. Que hallazgos arqueológicos en Samaria precisamente encontraron un templo para este dios Baal, en donde hay varios escritos narrando textualmente, cuidadosamente, el ritual que hacían, y dice que se cortaban para provocar a sus dioses, se flagelaban, y esto nos hace mucha conciencia sobre lo que vamos a ver más adelante. Incluso encontraron osamenta, restos de muchos niños, escuchen, niños, porque si algo exigía a este Dios, era sacrificios de niños. Nada más para que se dé cuenta de la perversidad, de la maldad del rey y de su esposa, de este matrimonio del infierno. Miren lo que significa el nombre de Elías. Elías significa mi Dios es Jehová. O sea, con el puro nombre ya estaba confrontando a todos. Con el puro nombre ya estaba evangelizando. Mi Dios es Jehová. Y mire, aquí nos dice en este versículo 1 que Elías se presenta ante Acab y la conversación que tuvieron fue rápida. O sea, Elías se presenta ante él y le dice, ¿sabes? No va a llover en la tierra hasta que yo, escuche, qué palabras, qué valor, hasta que yo lo ordene. Es toda la conversación que tuvo con Acab. Según el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, dice que en la tierra, cuando Elías lo dijo, hubo una sequía por 3 años, 6 meses. Y aquí nos dice que Elías lo confronta al rey y le dice, no va a llover. Ahora, usted estará pensando en casita, pues, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. ¿Sabe? Porque Baal, el dios que adoraban, al dios al que le erigieron una imagen y le construyeron un templo, era considerado el dios de la fertilidad, pero también el dios del clima. En otras palabras, era el dios de la lluvia y el dios del trueno. O sea, no le dijo no va a haber sol, va a estar oscuro, no va a llover. Desafiando al Dios que Acab adoraba y que ahora habían provocado que el pueblo adorara. Si realmente tu Dios es verdadero, esta sequía no se va a dar, se va a interrumpir. Ahora, déjeme nada más aclarar algo. Esta sequía no es algo que Dios provocó, pero sí permitió. ¿Y por qué me veo la necesidad de aclararlo? Porque hoy escucho tanta gente diciendo, ¿por qué Dios es capaz de provocar esta pandemia? Si fuera un Dios de amor, no provocaría estas cosas. Ojo, Dios no la provocó, pero sí la permitió. Porque desde Deuteronomio encontramos cómo Jehová instruyó al pueblo y le dijo, mira, las bendiciones por obedecer serían abundancia. Serían lluvia a tiempo, lluvia temprana, pero las consecuencias de desobedecer sería sequía. Entonces se da cuenta que no fue algo que Dios provocó, nuestras mismas acciones, nuestra misma lejanía provocaron esa sequía. Acab, el pueblo de Israel provocaron esa sequía y Dios la estaba permitiendo. ¿Para qué? Para enseñarnos la bendición del aislamiento. Espere un momento. Mire, vamos al verso 2. En el verso 2 dice que viene a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo, apártate de aquí y escóndete en el arroyo de Querit. Algo que me llamaba mucho la atención es que le dice, ve y escóndete. De entrada yo entré en conflicto con eso. ¿Cómo es posible? Si ya confrontó al hombre más perverso sobre la tierra, ahora ¿por qué le dice ve y escóndete? Yo creo que Elías, armado ya de valor, si ya le había subido la sangre a los puños, yo creo que dijo, ¿para qué me llevas a esconder? Mejor dame una espada y aquí acabamos con este rey perverso, con este reinado de maldad. Sin en cambio, la indicación de Jehová para Elías es vete al arroyo, escóndete.
Ahora, para mí esto me hace mucho sentido, porque habemos muchos, o hay muchos, que han estado llamando o llamándonos cobardes a quienes cerramos nuestras iglesias. Y digo cerramos porque la iglesia sigue viva, la iglesia está activa, domingo tras domingo, días entre semana, la iglesia sigue predicando. La iglesia no está callada, la iglesia tiene voz y voz de autoridad. Pero hay quienes dicen, qué cobardes, ¿dónde está la confianza? ¿Qué ejemplo? ¿Quiere un ejemplo bíblico? Aquí tenemos Elías. A un hombre que confrontó al rey más malvado, Jehová termina diciéndole, ve y escóndete. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero encontraba una definición sobre Kerit. Y curiosamente, mis amigos, Kerit significa aislamiento. ¿Lo notó? O sea, Jehová le está diciendo a Elías, vete al arroyo del aislamiento. Te voy a aislar por un periodo de tiempo, porque algo estoy por hacer contigo y a través de ti. ¿Empieza a notar cómo esta palabra tiene una aplicación para usted? Para mí, ¿lo empieza a sentir? Estoy seguro que sí. Ahora mire lo que hace en el verso 4. Ya estamos en el capítulo 17, primer libro a los Reyes. Jehová le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En pocas palabras, lo que Jehová le dice a Elías, yo voy a cuidar de ti. Si te estoy llevando a un periodo de encierro, de aislamiento, es porque yo cuidaré de ti. Abraza estas palabras. Y yo sé que ya empezó a darle escalofrío, estoy seguro. Mire lo que hace en el verso 5, se va poniendo cada vez mejor. Verso 5, y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit. En pocas palabras, mi amigo, Elías fue humilde. O sea, Elías no dijo, no, ¿cómo me voy a esconder? Ya, o sea, ya me mostré valiente, ya la gente se enteró que fui a confrontar. Y ojo, sí se enteraron. Y ahorita voy a explicar por qué. Ya la gente se enteró que fui a confrontar al rey Acab. Y ahora me dices que vaya, me esconda y que voy a estar ahí por un determinado tiempo que no conozco. Yo creo que Elías pudo haber dicho, ¿para qué me trajiste de mi lugar si vas a mandarme a esconder? Pero no hubo ningún reclamo, ningún cuestionamiento por parte de Elías. Simplemente obedeció. ¿No es cierto que hoy nos ponemos en una posición de, pero ¿por qué tengo que cerrar la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no debo de tener contacto con la gente? Seamos humildes. Seamos humildes para aceptar las indicaciones, las instrucciones, no solo del gobierno, sino incluso de Dios. O sea, no se la esperaba, ¿verdad? Verso 6, me encanta esta parte. Aquí en el verso 6 describe cómo Dios cuidó de Elías. Tal como se lo dijo, vete al arroyo de Kerit, beberás de él. Yo ya mandé a los cuervos, escuche, yo ya mandé a los cuervos a que te alimenten. Y mira en el verso 6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Ahí nomás, miren nada más el menú que se aventaba Elías, sin chambear, escondido. Dice que llegaban los cuervos, le llevaban pan y carne por la mañana. Yo creo que Elías dijo, ¿puedo sugerir algo para la tarde? Y dice el Señor, no te preocupes, sé de lo que tienen necesidad. Y mire lo que hace, pan y carne por la tarde. O sea que el amigo tenía bastante proteína, ¿no? Estaba bien alimentadito, estaba bien cuidado. Y dice que bebía agua del arroyo. O sea que estaba en un arroyo cristalino, limpio, podía beber de él. ¡Qué delicioso! Dios cuidando de Elías tal y como lo prometió. Ahora el verso 7, no vamos a hablar de él, pero te lo menciono porque en varias versiones bíblicas está en la misma parte de la historia, pero para mí ya encaja en la historia siguiente. Dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Venga, listo para la
palabra que Dios tiene para ti. Si gustas, deja tu Biblia a un lado, suelta un poquito la taza de café, acomódate en tu silla, en tu sillón, porque lo que Dios va a darte hoy, te aseguro, va a cambiar tu manera de ver la cuarentena, el encierro, que se menciona, que se nos advierte, que esta cuarentena, que estos encierros, aislamientos, podrían darse por los siguientes 3 años de maneras esporádicas, periódicas. Ahora, no estoy asegurando nada, solamente son especulaciones, pero por si fuera el caso, vayamos aprendiendo que el aislamiento no solamente tiene fines negativos, destructivos, sino podemos verlos como una bendición. Y ahí te va, la bendición del aislamiento. 3 cositas. Número 1, enseñarnos. El aislamiento, viéndolo como una bendición, tiene como propósito enseñarnos. ¿Enseñarnos qué, pastor? Enseñarnos a depender y a confiar de Dios. En un mundo que constantemente nos adoctrina, escuche bien, a la independencia y a la autosuficiencia. Estará de acuerdo conmigo y lo que diré es muy fuerte, pero muchas veces nos comportamos más como creadores que como creación. Y eso es algo triste, eso es algo lamentable. Lo que tiene como propósito en Dios el aislamiento es enseñarnos a confiar y depender en Él. Mire, estoy seguro que usted ha experimentado a Dios en sus finanzas, en su alacena, en su salud, de maneras que nunca había experimentado. A los que nos descansaron o despidieron del trabajo, a los que le dijeron ya no puedes poner más tu puesto en el sobre ruedas, a los que dejaron de hacer sus ventas. Yo sé que Dios ha suplido y no te ha faltado el alimento, poco, mucho, no te ha faltado el alimento. Estoy seguro de ello. ¿Por qué? Porque Dios dice, el aislamiento puede ser una oportunidad para enseñarte a depender de mí. ¿No es cierto que frecuentemente cometemos el error de decir, bueno, me merezco que cada jueves aparezca en mi tarjeta una cantidad de dinero, me lo merezco, me lo gané? Y dejamos de lado a Dios. O sea, todo esto que tengo, la casa, la carrera, el carro, es producto de mi inteligencia, es producto de mi esfuerzo. Se nos olvida que todo depende y proviene de Dios. Mejor ejemplo tenemos esta pandemia. A muchos se nos cayeron nuestros planes, pensando que teníamos todo controlado y gobernado. Y Dios viene a aislarnos para decirnos que estoy por enseñarte a depender de mí. Estoy por enseñarte a confiar en mí. Y confiar en Dios es solamente dejar todas las cosas en sus manos. ¿Se da cuenta cómo el aislamiento puede ser una tremenda bendición para nosotros? Número 2, me encanta, protegernos. Ahí lo dijo, Elías, vete al arroyo de Querit para protegerte. ¿Protegerte de qué? Bueno, uno, quiero pensar que por la reacción o posible reacción de Acab. O sea, confrontaste, te atreviste a pararte en mi cara, venir a mi casa para hablarme de la forma en que me hablaste. Te aseguro que Acab estuvo buscando a Elías por cielo, mar y tierra, pero nunca fue un arroyo. Ahora se dice que esa localidad donde estaba ese arroyo en aquel entonces, que se secó, era un lugar muy oscuro. O sea, como había tanta oscuridad, era imposible que lo pudieran ver a Elías. Fíjense nada más todos los cuidados que Dios tiene. Alguien podría pensar y decir, reclamar, pues ya perdí, me hubieras traído a un lugar iluminado. Dios sabe por qué hace las cosas. Y dice que lo manda para protegerse, protegerlo de una posible reacción de Acab, de su esposa Jezabel, que ojo, sin más ni más estaban matando profetas. Y número 2, guardarlo de la sequía. Jehová sabía que la sequía que venía era tan fuerte que iba a provocar una hambruna, tanto que en la próxima semana, en los capítulos siguientes de este capítulo 17, versículos siguientes,
nos daremos cuenta cómo Acab envía a uno de sus siervos y le dice, ve a buscar un poco de hierba verde, al menos para que coman nuestras bestias y no se sigan muriendo. Había tanta sequía, había tanta hambruna en la tierra y Dios lo protegió. Y miren nada más, el tremendo Elías, cerquita del arroyo, nada más ir agarraba del pico de un cuervo un pedacito de bistec, de sirloin, y órale, ribeye. No, el amigo estaba bien alimentadito, no le estaba afectando la sequía hasta ese momento. Ahora alguien estará pensando por ahí, oye, qué cómodo para Elías. No fue tan cómodo, y le voy a decir por qué. Elías conocía muy bien la ley de Dios y sabía que el cuervo era un animal impuro. O sea, Elías pudo haber platicado con Dios y decir, un cuervo, un animal impuro, ¿va a venir y de su pico me va a dar la carne? No puede ser. Pero Dios quería enseñarlo a ¿qué? A depender de Él, a romper esos paradigmas, esas barreras que nos impiden correr a la gracia de nuestro Dios. Y entonces aquí vemos cómo Dios protege a Elías. Mi amigo, dentro de esta pandemia, el aislamiento, si bien es cierto, el gobierno en algunos lugares lo ha manejado de manera cuidadosa, efectiva, en otros no. Bueno, eso Dios lo va a juzgar al final. Pero creo que la intención primaria de los gobiernos es proteger a la población. Ya las razones, los motivos, Dios los va a juzgar. Pero cuando uno dice no salgan, tomen estas medidas, es para proteger la población. Y sí, sé que estará algunos en desacuerdo conmigo porque dirán, es una conspiración, están tratando de eliminar, de reducir la población. Son especulaciones, no hay nada concreto hasta hoy. Pero si vemos algo aquí, bíblicamente Dios protegió a Elías y este tiempo de aislamiento Dios nos está protegiendo también a nosotros. Lo hizo en el libro del Éxodo, cuando Jehová envía la 10ª y última plaga a Egipto, para un faraón que se había resistido a dejar al pueblo de Dios en libertad. Y dice, enciérrense en sus casas, porque el ángel de la muerte va a pasar y va a matar a todo primogénito. Dios aísla a su pueblo para que la maldad no toque sus vidas. Este aislamiento no lo veamos como algo negativo. Nos intentan matar, que los rayos del sol no nos den. El aislamiento va a provocar esa falta de amor por los demás. Por eso no quieren que nos abracemos. Por eso no quieren que tengamos contacto. Para borrar todo rastro de amor al prójimo. No. En Cristo, en Dios, el aislamiento, escuche, puede ser una protección para su pueblo. Así de que véalo como una bendición, el aislamiento. Número 3 y último. Prepararnos. El aislamiento, además, como bien lo acabo de mencionar, de enseñarnos a depender y confiar en Él, de protegernos en medio de una pandemia real y latente, ojo, en lugares en donde ya celebraban sanidad, hay rebrote. En lugares en donde no había contagio, hay contagio. Con mucha tristeza, hoy en la mañana recibía una noticia dura. Una de mis tías, a quien aprecio y amo, se encuentra ahora mismo en el hospital, ya entubada por cuestión de este virus. Varios familiares míos han luchado en contra de este virus y gracias a Dios, gracias a nuestro Dios, que han salido triunfantes. Pero estamos ante un escenario real y Dios quiere protegernos. Por eso Él dice, tengo que aislarte para protegerte. De estos estrategias malvadas, perversas, puede ser. Y Dios dice, quiero protegerte. Y último, prepararnos. Sí, prepararnos, escuche bien, para afrontar los nuevos retos que podrían presentarse en el futuro. Prepararnos para recibir aquello por lo que habíamos estado orando. Escuche, preparándonos para recibir aquello que oramos, que deseamos. Puede ser una preparación. Prepararnos para ser usados por Dios. O quizás prepararnos para el momento en el que Él
nos arrebate a la eternidad. ¿Se da cuenta que este aislamiento tiene como propósito, como bendición, preparación? No solamente preparar tu carácter, tu conducta, prepararte con habilidades y talentos. Créame, ha sido maravilloso ver jóvenes que se veían un poquito quietos, pasivos, ¡pum!, explotaron. Y salen con sus videos y hacen y deshacen. Es impresionante cómo en medio de un aislamiento Dios puede prepararnos. ¿Para qué? Para que el día de mañana que salgamos del aislamiento hagamos lo mismo que Elías. Escuche, próxima semana Elías es enviado para acudir, para cuidar, para bendecir la vida de una viuda. Elías no sabía que en ese tiempo de aislamiento Dios lo estaba preparando. Tú no sabes la preparación que Dios te está dando. Y alguien en casa estará pensando, pastor, no creo que Dios esté preparándome. Es más, me he sentido ansioso, me he sentido atemorizado, me he sentido preocupado, no he podido dormir. Aún con todo y eso, Dios te está preparando para algo impresionante. Ya sea para usarte, ya sea para darte aquello que esperabas o para ser arrebatados. Porque los últimos acontecimientos escatológicos que están por cumplirse, uno, es el arrebatamiento de la iglesia y dos, la segunda venida de Cristo. O sea que esto puede darse en un abrir y cerrar de ojos. Quizás lo que Dios está haciendo en medio de este aislamiento es preparar a su pueblo. ¿No lo hizo con Jesús? En Mateo capítulo 4, después de que Jesús es bautizado, dice que el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días. ¿Para qué? ¿Para que solamente el diablo lo tentara? No, para que Dios, su Padre, lo capacitara, lo instruyera sobre el trabajo, la comisión, que más adelante, una vez que sale del desierto, de esa cuarentena, empieza su ministerio de 3 años, en donde hubo sanidades, prodigios impresionantes, predicación, evangelismo masivo. ¿Se da cuenta? A veces no percibimos que el aislamiento puede ser una bendición. Y en este caso, en el caso de Jesús, lo preparó. En tu caso, Dios lo va a utilizar para prepararte de la misma forma. Quiero dejarte con el siguiente versículo que me ha estado dando vueltas en la mente. Juan capítulo 4. En una conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana. La mujer le dice, oye, pero mis padres adoraban en este monte. Jesús le dice, va a llegar el tiempo en que ni en este ni en otro lugar van a adorar, sino saldrán a la luz los verdaderos adoradores que adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta cómo este aislamiento ha sido de preparación? Esta palabra me confirma otras predicaciones de tiempos pasados que les he comunicado, en donde quizás no fui bien entendido, en donde quizás alguien rechazó mis enseñanzas, sobre todo diciendo esto, que como pastor no estoy obligado, o mi responsabilidad no es alimentar a las ovejas, sino más bien preparar un postre para juntos compartirlo el día domingo. Y no fui muy entendido en un tiempo por esto, pero hoy el tiempo me da la razón, porque hoy no venimos a la iglesia y cada quien en su casa debería estar buscando al Padre en espíritu y en verdad, leyendo su palabra, orando insistente, constantemente. ¿Se da cuenta? Hoy es tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El aislamiento quiere enseñarnos a confiar, a depender en Dios. El aislamiento tiene como finalidad en Cristo protegernos. El aislamiento nos está preparando. Te pregunto, a partir de este mensaje, ¿seguirás viendo el aislamiento como una estrategia política, diabólica, que intenta aniquilar a la humanidad, que intenta arrancar de nuestro ser emociones, sentimientos, afección, amor? No, podríamos empezar a ver el aislamiento como una bendición. Mi amigo, déjame orar por ti. Padre bueno, gracias por tu palabra. Pido que el mensaje de hoy toque tanto las fibras
de nuestro corazón que nos lleven a un cambio de mente, a un cambio de pensamiento. Que ya no sigamos aferrados a la idea de lo malo que esto es, sino que estemos abiertos y atentos a lo bueno que quieres darnos a través y en medio de este tiempo. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios, y amén. Te mandamos un fuerte abrazo, te amamos con todo el corazón. Bendiciones.